Muy buenas tardes, amadas y amados hermanos de nuestra congregación en Pamplona. Un día domingo más ante la presencia del Señor y reunidos en forma online para poder participar de este devocional dominical. Luego de haber tenido nuestra oración desde las 19 a las 19:30 horas, nos ponemos de pie para que cada uno en su hogar pueda participar de este devocional con el cual terminamos nuestro día domingo, el día del Señor. Vamos a dar inicio en forma inmediata a este devocional en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, y lo haremos leyendo la palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al versículo número 12. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al versículo 12. Quienes en su casa hayan abierto su Biblia pueden seguir la lectura, y los invito a ponerse de pie para escuchar la lectura de la palabra del Señor, donde hoy centraremos la meditación de este devocional. Leo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quiero en primer lugar agradecer al Señor esta hermosa oportunidad que me concede este día domingo de poder conectarme, poder congregarme con ustedes en forma online para participar de este devocional. Quiero que reciban mis cariñosos saludos desde nuestro hogar junto a mi amada esposa, nuestra hermana Damaris, para todos y cada uno de ustedes, a cada uno de los grupos familiares de nuestra querida congregación en Pamplona, aunque a algunos estamos un poco dispersos, ¿verdad? Porque algunas de mis hermanas que participan a veces nos contactan desde Francia. Tenemos el caso de nuestra hermana Norita, que está allá en el País Vasco, cerca de Bilbao, ¿verdad? Y también aprovechar la oportunidad de dar una cordial bienvenida a nuestro grupo de nuestra congregación, a una de las hermanas de nuestra hermana Nora. Que el Señor le bendiga mucho, que se sienta muy acogida, aunque estemos a la distancia, sienta y créalo así, que aquí en Pamplona tiene una familia en la fe que estará orando permanentemente por usted también. Bien, quiero, luego de haberles saludado, quiero que podamos meditar, porque los minutos pasan volando, podamos meditar en este precioso mensaje que también Dios tiene a nuestras vidas. No sabemos lo que vendrán en los próximos días, durante la semana, pero por algo Dios quiso hablarnos a través de estos versículos que nos muestran uno de los ministerios que creo yo ha sido más activo en la palabra del Señor, que es el ministerio de los profetas. Si yo tuviera que pensar en un título en estos versos que hemos leído, que son solamente 3, probablemente diría como título los que indagaban, o lo que indagaban los profetas, poniéndolos a ellos como personajes principales, pero hay una cosa mucho más principal, mucho más que los mismos profetas, que es la salvación. Y lo que quiero decir a través de esta idea de generar un título a este mensaje es que fueron los profetas los que se preocuparon, según vemos en esta lectura,
de indagar, de estudiar, de escudriñar acerca de esta salvación que nos ha alcanzado a nosotros. Y esto porque debemos de entender que a través de la misma palabra del Señor hubo un tiempo en el cual no había salvación. La ley de Dios era la que gobernaba de alguna manera al pueblo de Israel, lo dirigía. Sin embargo, a través de la ley, que era una gran pauta para poder vivir y tener una vida agradable ante Dios, sin embargo, no hubo ni siquiera un hombre o una mujer que hayan podido cumplir la ley en su totalidad. El único que la palabra del Señor muestra que fue capaz de cumplir esta ley fue nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese tiempo en que la ley era la que gobernaba a Israel, ninguno podía alcanzar a través de la ley una salvación. Esta salvación, que es el regalo de Dios que hoy ha dado al mundo, en esta dispensación de la gracia. ¿Qué significa en esta dispensación de la gracia? Significa que estamos viviendo un tiempo que se inició allá en el Calvario. Cuando Jesucristo el Señor murió en la cruz, antes de morir, dice que su expresión fue decir, consumado es, que quiere decir, ha terminado, he cumplido. Él había cumplido con la labor que el Padre le había encomendado. Y desde ese momento en que Cristo muere, dice la palabra del Señor, vino un gran terremoto sobre la tierra, que allá en el templo de Dios en Jerusalén, dice que aún el velo fue rasgado en dos, lo que simboliza de que desde ese momento hasta el día de hoy, todos nosotros los seres humanos no necesitamos a un sumo sacerdote para que entre por nosotros a buscar el perdón ante Dios, sino que usted y yo tenemos la entrada libre hacia Dios. Y esto que hoy día vemos a través desde ese momento en que Cristo murió hasta hoy, es una dispensación de perdón, es una dispensación en donde Dios se relaciona directamente con el hombre, en donde no necesitamos otros mediadores, porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, solamente en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, amados hermanos, esta apertura que tenemos hacia Dios, estas puertas abiertas de lo que hoy llamamos la gracia, es un tiempo en donde el hombre puede y la mujer tratar directamente con Dios. Hay libertad y por eso el apóstol Pablo dice claramente, acercaos al trono de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Acercaos confiadamente, dice, al trono de su gracia. Entonces, hoy día tenemos la bendición como hijo de Dios de tener acceso libre al trono de la gracia de Dios. Pero esto los profetas no lo vivieron. Israel del Antiguo Testamento no lo vivió. Y aún hoy, para muchos israelitas, esto está vedado porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que los versos que hemos leído hablan sobre los profetas, dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos mismos fueron quienes profetizaron. ¿Qué es lo que era ser un profeta? Un profeta era un hombre de Dios escogido por él. Era un ungido por Dios. Sobre él se derramaba el aceite de la unción sobre sus cabezas para poder consagrarlos para Dios. Esto significa separarlos para él. Ellos tenían distintos oficios, porque a diferencia de los sacerdotes recibían la labor ministerial de sacerdotes producto de la herencia consanguínea. Todos los que eran llamados hijos de Aarón, esto quiere decir que provenían de la tribu de Leví, se consagraban para ser llamados sacerdotes.
En cambio, el profeta no tenía esta labor recibida de parte de Dios producto de una herencia consanguínea, de una delegación por el ser de una tribu determinada, sino más bien hombres de diferentes tribus, hombres con distintos oficios, fueron escogidos por Dios y fueron ungidos por Dios para ser llamados profetas. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Jeremías, en el capítulo 1 vemos cómo Jeremías hace de él un reconocimiento acerca de cómo Dios le había escogido para ser un profeta de Dios. Y él señala que Dios le dice a él lo siguiente: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Allí Jeremías hace un reconocimiento de que Dios le había escogido a él aún desde antes que fuese formado en el vientre. Qué maravilloso es esto. Cuando uno mira el caso del profeta Isaías, un gran profeta de Dios también, quizás uno de los mayores profetas que en el Antiguo Testamento vemos que dedicó su vida para escribir sus profecías inspirado por el Espíritu de Dios. Él recibe un gran llamado. Y usted lo puede ver en el libro del profeta Isaías, cómo en el capítulo 6 muestra cómo Dios le llama, cómo Dios le separa para ser un profeta de Dios. Si miramos a Samuel, cómo desde muy niño, habiendo sido dejado por su madre en el templo para que viviera allí al lado del sacerdote, Samuel fue preparado y escogido por Dios para ser un profeta de este Dios tan grande que está en los cielos. Un profeta. Miramos el caso de Elías, no tenemos la certeza de cómo Dios le llamó, pero sí a un discípulo de él llamado Eliseo. Elías pasaba por un lugar y vio a Eliseo que estaba allí cuidando, ¿verdad?, del ganado de su padre. Pero Elías, cuando pasó cerca de Eliseo, dejó su manto, lo puso sobre él, lo que simbolizaba el llamado, la delegación de una labor ministerial, profeta, hacia Eliseo. Hermanos amados, en términos generales, entonces, el profeta era escogido por Dios, de diferentes tribus, de diferentes oficios. Así encontramos profetas que tenían labores y oficios muy humildes, y habían otros que eran como verdaderos aristócratas, hombres muy cultos, como era el caso mismo de Isaías. Amados hermanos, pero a través de la unción eran consagrados, un acto de fe donde se derramaba el aceite sobre ellos. Y la consagración significaba que ellos quedaban separados para Dios. La profecía, hay que decir, ¿qué cosa? Que la profecía es un don de Dios. El mismo apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Corintios, en su primera carta nos habla acerca de cómo el Espíritu Santo es el que da dones. Y la misma palabra del Señor en otras partes más, como por ejemplo cuando leemos al apóstol Santiago en el capítulo 1, en el versículo número 17, usted lo puede leer en su casa, él hace una reflexión diciendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Mire, esto quiere decir de que verdaderamente todo don recibido viene de parte de Dios. Entonces el don de la profecía venía de parte de Dios hacia estas personas escogidas y se transformaban en lo que muchos llamaban en verdaderos intérpretes. ¿De quién? De alguien. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué? Porque la palabra profeta, que proviene del griego, significa el que habla por el otro. El que habla por otra persona, él no habla de sí mismo. Ninguno de los profetas habló de sí mismos, sino más bien se encargaron de llevar el mensaje que era de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer de nosotros también, que la iglesia en el siglo XXI cumpla una labor profética, que nosotros seamos portadores también de esta palabra santa que hoy día se nos ha entregado. Alabado sea el nombre del Señor. Me gozo al meditar en todo esto. Eran verdaderos intérpretes que llevaban la voz de Dios y por eso algunos le llamaban que eran voceros de Dios. Eran hombres y mujeres inspirados por Dios. Eran verdaderos centinelas,
porque tenían que dar a conocer cuando venía un peligro, un riesgo sobre Israel. Eran verdaderos atalayas, anunciaban la venida del dolor o del problema, y ellos mismos señalaban que eran los que tenían que dar a conocer el peligro a Israel. Muchos de ellos utilizados para llamar a Israel cuando se torcía el camino, cuando ellos muchas veces se extraviaban. Dios llamaba y tomaba a estos hombres para que pudieran enfrentar la realidad del pueblo de Israel y llamarlos al arrepentimiento. Hubieron profetas, y en este momento recuerdo como Natán, que tuvieron que llevar mensajes potentes, poderosos. Incluso él mismo, arriesgando su propia vida, fue a llevarle un mensaje al rey David cuando David había pecado ante la presencia de Dios. Los profetas tenían que tener entonces una cualidad, un temple espiritual que no los hiciese ser cobardes, sino más bien hombres valientes. Si usted mira a Jonás, un profeta de Dios, Dios lo manda a Nínive a predicar, a decir de que vendría la destrucción de aquí a tantos días, pero Jonás cobardemente quiso huir de la presencia de Dios. Pero Dios preparó todo, y usted conoce la historia, para que él fuera a cumplir la labor que tenía como profeta. Los profetas, verdaderos intérpretes, que veían también, sus ojos veían a través de las visiones de la noche, muchas veces, a través de visiones sobrenaturales, ellos veían lo que Dios les quería mostrar. Por ejemplo, el profeta Daniel, un varón que a través de muchas visiones pudo también escribir cosas que se cumplirán en estos postreros tiempos, muy semejantes a las que el mismo apóstol San Juan escribió a través del libro del Apocalipsis. Entonces, ya vemos por lo poco que hemos conversado de que la labor del profeta era tan maravillosa, requería de una consagración potente, tremenda. Sin embargo, ellos, en medio de estas profecías, muchos de ellos fueron utilizados por Dios para decirle no solo a Israel, sino al mundo entero, de que vendría un tiempo maravilloso, un tiempo que ellos no pudieron ver, un tiempo en que se derramaría sobre el mundo la salvación de Dios a través del personaje del Mesías prometido, a través del personaje del Cristo, del Emanuel, de aquel esperado por Israel. Amados hermanos, Dios nos bendiga. Los profetas, ellos recibían el mensaje de Dios, como decíamos recién, y la misma palabra del Señor muestra cómo Dios no pasaba por alto a estas figuras de hombres que eran consagrados para Dios, no los pasaba por alto, porque el libro de Amós, por ejemplo, en el capítulo 3, en su versículo número 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Mire, qué obligación tenía Dios para dar a conocer sus secretos a los hombres. Sin embargo, Él siente, Dios, un compromiso con los profetas también, de revelarle a ellos primero, antes de hacer algo, lo revelaba a sus siervos los profetas. Cuando uno mira el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 20-21, dice él, entendiendo esto, que ninguna profecía, dice él, de la Escritura es de interpretación privada, sino más bien, dice, fue traída no fue por voluntad humana, sino más bien por santos hombres de Dios. Mire lo que describe Pedro, sino más bien por santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Más de alguien dirá, pero ¿cómo si el Espíritu Santo descendió allá en el Pentecostés, en el libro de los Hechos? Pero eso no significa, hermanos amados, que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba presente. No como hoy, que habita en medio nuestro. Esa es la gran diferencia. En aquellos años del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios descendía sobre aquellos que tenían la unción. ¿Cuál es la diferencia de ese tiempo con este?
es que antes escogía solamente algunos, pero hoy día la promesa es para todos los que han creído en el Señor. Hoy día tenemos la promesa y eso es lo que ellos indagaban. Los profetas, dice el verso que hemos leído, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron, es decir, estudiaron acerca de esta salvación. Ellos se preocuparon, me imagino, así como los mismos reyes del oriente, que dice la palabra del Señor, que ellos se preocuparon de estudiar todas las señales que se estaban dando para saber dónde habría de nacer el Mesías prometido para Israel. Y fue así como ellos, estos reyes del oriente, llegaron allí a Jerusalén, se entrevistaron con Herodes y decían: decidnos, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos seguido su estrella. Alabado sea el nombre del Señor. Los profetas también habían indagado, habían estudiado acerca de dónde estaba el cumplimiento de estos tiempos. Dice, ¿en qué persona se habría de cumplir esto? Y segundo, ¿en qué tiempo? Indicaba el Espíritu Santo. Dice, escudriñando qué persona, el verso 11, y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que algunos de ellos, como el caso, por ejemplo, de Isaías en el capítulo 53, usted lo puede leer detenidamente. Ahí se cumple lo que dice este verso 11. Ellos mismos anunciaron los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el capítulo 53 de Isaías, él en los versículos desde el verso 3 en adelante habla acerca del Señor Jesucristo. Mire, 700 años antes del cumplimiento de esta profecía, Isaías dice: despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. En el verso 4 señala diciendo: ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando usted mira el versículo número 5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Y se adelanta un poco más ese capítulo y lee el verso 6, el verso 7, verá cómo Isaías sigue hablando de Cristo el Señor. Nosotros todos nos descarriamos, dice él, como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y luego dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, sino más bien como un cordero fue llevado al matadero. Alabado sea el nombre del Señor. Él dice: y como oveja fue llevado delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué descripción más potente, más profunda es la que Isaías hace de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por todos nosotros. Entonces, aquí Pedro hace este reconocimiento, dice: escudriñando los profetas, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y luego señala diciendo Pedro en el último verso que hemos leído: a estos, es decir, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estos profetas habían hablado acerca de todas estas cosas, pero ellos no tuvieron la bendición que tengo yo, que tiene usted, de haber visto todo lo que hoy nuestros ojos han podido ver gracias al Señor.
Un día el Señor, hablando de los profetas, hace un reconocimiento de muchos profetas y separa a Jesús frente a Jerusalén, esa ciudad amada, esa ciudad querida por Dios, aquella ciudad conocida como la ciudad del gran rey, la ciudad de David. Y Jesús, mientras miraba a Jerusalén, los que estaban allí fueron testigos de sus palabras, esas palabras tristes, melancólicas, que salen de Jesús al decirle a Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos bajo de sus alas y no quisiste? Verdaderamente, Jerusalén nunca aceptó encaminarse a través de la palabra de los profetas, pero Dios, que le amaba tanto, y así como a toda la humanidad, envió a Jesucristo nuestro Señor. Cuando uno mira al escritor, a los hebreos, en el capítulo 1, el escritor también hace un reconocimiento acerca de la labor de los profetas y ahora expone a Jesucristo el Señor como algo más maravilloso ahora para nosotros. Y cuando usted lee el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, usted puede ver cómo el escritor dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, está hablando de los padres hebreos, a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, Jesús, a quien constituyó heredero de todo. Alabado sea el nombre del Señor, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo, mire, dice, el resplandor de su gloria, es decir, no era un profeta Jesús, sino que era el resplandor de la gloria del Padre. Aún más dice, y la imagen misma de su sustancia, porque Cristo es Rey, Cristo es Dios, siendo la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, mire lo que dice el escritor, por medio de sí mismo. Él habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Es decir, él mismo hizo la labor de profeta, él hizo el mismo la labor de sacerdote, de sumo sacerdote, pero a la vez hizo la función de un cordero que se inmoló por todos nosotros. Amados hermanos, esto es lo que los mismos profetas trataban de indagar. ¿En qué persona? ¿En qué tiempo se habría de cumplir esto? Cuando miramos el libro de los Hebreos que hemos citado recién, en el versículo número 4, este escritor habla de Cristo el Señor diciendo así, termina ese trocito diciendo, hablando de Cristo el Señor que purificó nuestros pecados a través de sí mismo, dice, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque Él, ahora Cristo el Señor, fue llamado Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él hoy está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros, por usted y por mí también. A los profetas, se les reveló que no para sí mismo, no era para ellos, no era para Isaías, no era para Jeremías, no era para Daniel, no fue para Jonás, no fue para ellos, no fue para Samuel, sino que fue para ti, hermano y hermana, fue para mí. Esta bendición, dice, no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por medio de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado de los cielos. Y es tan maravilloso esto que Pedro dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, que aún los ángeles del cielo, ellos desean ver, mirar lo que usted y yo estamos mirando. El poder mirar esta palabra no es de los ángeles la bendición. El poder orar a Dios como lo hacemos nosotros, no lo hacen los ángeles, porque esta es una bendición para la iglesia de Dios. El poder cantar aquí en la tierra, pero en la condición de hijo, de redimido por Dios, de comprado por el precio de sangre, no lo hacen los ángeles, porque esto es para ti, hermano, y para mí. Jesucristo es la única esperanza de salvación, y de esto hablaron los profetas, y la invitación de hoy es que creamos, aunque seamos cristianos, creamos siempre de que Jesucristo nuestro Rey, Él es el centro de nuestra salvación. Quiero terminar con una breve historia. Hace algún tiempo leí la historia y la he escuchado otras veces también, que en Estados Unidos había un hombre, porque esta palabra del Señor habla acerca de Cristo el Señor, el Salvador del mundo, quien ha dado su vida por nosotros. Lo que los profetas no vieron, hoy nosotros lo podemos ver y lo podemos apreciar, nos podemos empoderar de la promesa de la salvación. Y había un hombre en los Estados Unidos que era muy millonario y junto a su hijo gustaban de coleccionar muchas obras de arte, pintura de hombres famosos como Van Gogh, entre algunos otros tantos. Pero un día ellos tuvieron la desdicha de que su hijo se tuvo que ir a la guerra. Y en la guerra, en medio de la batalla, este hijo murió. El padre quedó sumido en una tristeza muy grande. Pero un día llegó a su puerta un joven militar que le dijo que él había sido rescatado por su hijo en medio de la guerra. Y mientras él estaba siendo rescatado por su propio hijo, su hijo había recibido un balazo que le atravesó y lo mató en el instante. Entonces este soldado había llegado a la casa de este anciano para darle un regalo. Y este regalo era un retrato que él, este joven soldado, había hecho de su hijo. El anciano recibió el retrato muy agradecido y lo puso en la sala junto a todas estas obras de arte. El anciano murió, este hombre rico murió, y luego de su muerte llegó el día en que quisieron rematar a través de un tasador todas las obras de arte y todo lo que este hombre millonario tenía. Empezó la subasta muy temprano y había muchos millonarios allí reunidos para comprar estas pinturas que eran muy preciadas, muy valoradas. Empezó el remate, pero el tasador dijo: vamos a empezar con la primera obra, y muestra el rostro de este joven. Esta pintura tan sin valor probablemente artístico, sin mayor valor artístico, por cuanto no era un experto que lo había hecho, menos un pintor famoso. Pero nadie ofrecía nada por él, hasta que por allí en un rincón aparece un anciano pobre que había sido jardinero de la casa del rico, y él levantó su mano. Él dijo: yo no tengo mucho dinero, solamente tengo $10, que son lo que yo podría dar por él. El subastador ofreció, dijo: alguien da 20, alguien da más, y nadie se interesó. Entonces el subastador golpeó con el martillo y dijo: vendido por $10 al Señor. Y luego que lo entrega, dice el subastador: aquí se termina la subasta. Todos sorprendidos dijeron: pero ¿cómo es que vas a terminar la subasta si hemos venido de tan lejos y queremos comprar alguno de estos cuadros? No, aquí se terminó la subasta. Y muestra el testamento del hombre rico que había muerto. Y el testamento decía que lo primero que se debería rematar sería la pintura del rostro de su hijo. Y aquella persona que fuera capaz de comprar, solamente comprar el rostro, la pintura de su hijo, se quedaría
con todo. Hermanos amados, qué bendito mensaje. El que se queda con el Hijo, se queda con todo. Amados hermanos, el que se aferra a Jesucristo el Señor, se queda con todo. No lo pudieron hacer los profetas, no tuvieron ellos la oportunidad de poder conocer a Cristo como lo conoce usted, como lo conozco yo. ¿Ha recibido a Cristo al Señor? Aférrese al Señor. Él lo es todo para nosotros. Y todo aquel que cree en Él será salvo, dice la palabra del Señor. Termino mi expresión de gratitud al Señor, instándole a usted para que usted se aferre al Señor. Estamos viviendo tiempos muy malos y si los profetas no pudieron ver este tiempo maravilloso, los ángeles del cielo desearían ver lo que nuestros ojos ven. ¿Cómo no valorar lo que estamos haciendo hoy día? Esto de poder oír inclusive la misma exhortación de la palabra del Señor, yo creo que muchos profetas hubieran deseado gustar de esta gracia maravillosa. Por eso que insto a mis hermanas y hermanos a que participen de nuestros servicios los días viernes. No rechace la invitación que se le hace. Si los profetas hubieran deseado, si los ángeles lo desean, ¿cómo yo podría despreciar la invitación que se me hace a mí de gustar de la gracia del Señor a través de un culto de adoración al Señor? Hermanos, valore esta invitación. Si se invita a orar al Señor de 19 a 19:30 horas los domingos, ¿cómo yo no podría venir a las plantas del Señor si entiendo a través de esta palabra que los mismos profetas desearon y los ángeles desean? ¿Cómo yo no habría de aceptar la invitación del Señor? Le invito para que lo acepte y para que guste de lo que los profetas y los ángeles no han podido gustar. Lo que ellos no tienen, lo tenemos nosotros. Que tenemos todo nosotros a Cristo el Señor. El que se queda con el Hijo, recuérdelo, se queda con todo. Pongámonos de pie, vamos a pedir la bendición del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta bendición de poder oír tu palabra a través de este devocional. Te ruego, Señor, que derrames tu gracia en nuestras vidas para valorar el tremendo sacrificio, el gran sacrificio que hiciste por todos nosotros. Y ayúdanos a comprender que el que se queda contigo se queda con todo. Lo que no pudieron tener los profetas, lo que no pueden ver hoy los ángeles, hoy tu iglesia amada lo puede gustar. El gustar